Kaixo, Gabón, buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal, Adivina quién viene esta noche. Hoy vamos a atacar en el programa el tercero de los espacios dedicados a fenómenos extraños, de esa trilogía que ya les avanzábamos hace unos cuantos espacios, unos cuantos meses. Nuestro invitado de hoy tiene 36 años y es, según todos sus amigos, por supuesto, y todos los científicos especializados en fenómenos paranormales, un auténtico erudito. Sus muchísimos artículos, sus muchísimas conferencias y su currículum, del cual yo voy a extraer un pedacito, si ustedes me lo permiten, así lo corroboran. Enrique de Vicente, que él es nuestro invitado, es miembro del Consejo de la Junta Rectora de la Sociedad Española de Parapsicología y miembro de la Federación Española Parapsicológica de Investigadores y del Centro de Estudios Interplanetarios. Simplemente, como les digo, un extracto de ese currículum de nuestro invitado esta noche. Enrique de Vicente, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Enrique, antes de nada, ¿cómo te gusta que te denominen? Es decir, ufólogo, parapsicólogo, porque yo sí les quiero decir antes que nada que Enrique de Vicente se ha destacado sobre todo y se ha dedicado más que nada al estudio del fenómeno OVNI. Por este motivo va mi pregunta. ¿Cómo te gusta que te denominen? Bueno, yo soy sin más un curioso insaciable de lo insólito. O sea, soy un buscador de lo insólito, pues porque, bueno, es algo que me ha suscitado interés desde siempre, desde bien pequeño. Y bueno, secundariamente soy un periodista especializado en temas paracientíficos y científicos. ¿En qué momento está ahora, podemos decir, Enrique de Vicente, el fenómeno OVNI? Está en un punto muerto, sobre todo en lo que se refiere a España, pero no así en el extranjero. ¿Por qué el punto muerto? En principio porque en España no se produce ninguna oleada grande. Por oleada se entiende una serie de apariciones sucesivas que normalmente se concentran en un país o en varios países cercanos. Y no hay ninguna de estas oleadas desde el año 80-81 más o menos. Sin embargo, sí han dado algunas pequeñas oleadas, se les conoce como flaps o oleadas más generales, pero mucho más restringidas que las que se daban anteriormente en varios países, especialmente en América, pero también en otros lugares de la Tierra. Por lo tanto, se puede decir que hemos asistido durante esta década al periodo de mayor vacío de apariciones durante los 40 años que dura la historia oficial del fenómeno OVNI. Sin embargo, nunca han desaparecido estos objetos, nunca han desaparecido de nuestro cielo. Sin embargo, es interesante que haya habido este vacío. ¿Por qué? Porque muchos sociólogos, muchos psicólogos han dicho, y han dicho con bastante fundamento, que los ovnis eran una respuesta a la angustia del hombre moderno. Eran, en cierto modo, la materialización en los cielos de todos nuestros problemas, de todas nuestras angustias, de nuestro tremendo terror, tremendo y justificado terror. ¿Por qué? Porque desde el año 1945 el ser humano tiene la desagradable oportunidad de destruirse a sí mismo como especie, desde el momento en que posee el arma atómica y todas las que le han seguido. Por lo tanto, se produce una angustia colectiva y es curioso que en el año 47 empiecen a aparecer de una forma sistemática los ovnis y curiosamente conectados en ocasión con esos momentos de angustia colectiva. Sin embargo, ¿cómo se explica que en el año 82-83, que ha habido un terrible peligro de crisis nuclear, peligro que ha sido posteriormente denunciado, el mundo estuvo al borde del holocausto atómico, sin embargo los ovnis brillaban por su ausencia? Por lo tanto, por ese y por otros 1000 motivos, yo diría que el fenómeno OVNI es un fenómeno bien real, pero que sin embargo sí tiene que ver con las expectaciones y con los problemas de la humanidad. A propósito de la primera aparición que dicen allá por 1947, el primer avistamiento de un ovni como tal, 1947-1987, 40 años de fenómeno OVNI, es un libro que se va a publicar en próximas fechas y dentro de los muchos capítulos y avistamientos, uno se preguntará quizás si en los países socialistas, los países del este, detrás del telón de acero donde queda todo ese secreto, siempre el hermetismo total, ese ostracismo de los sistemas de los países del este, hay avistamientos OVNI y si se utilizan, como se ha venido diciendo en algunas ocasiones, para fines militares. Este es un tema en el que nuestro invitado, Enrique de Vicente, tendría mucho que decir, el fenómeno OVNI en la URSS. Bueno, efectivamente, se trata de un libro editado por la principal asociación de investigación de ovnis inglesa. Es un libro especializado en el que colaboran como 30 investigadores de todo el mundo y lo curioso es que cuando se ha pedido colaboración para este libro a los principales ufólogos soviéticos no oficialistas, quiero decir que no cuentan con el beneplácito de las autoridades soviéticas, no se ha obtenido contestación de ninguno de ellos, así que se vieron un poco los editores obligados a encargárselo, cosa rara, a un español, porque había escrito un poco anteriormente sobre el tema. Bien,
A diferencia de lo que la gente normalmente pensaba, porque ya solamente los ignorantes pueden pensar algo similar, los ovnis son un fenómeno universal. Se dan absolutamente en todos los pueblos de la Tierra. Es más, podríamos decir que se dan desde muchos siglos atrás. No aquellos casos de los que habla la Biblia que pueden ser un problema de interpretación, no. Cuando nosotros nos vamos a los historiadores, por ejemplo, los historiadores griegos, romanos, los historiadores de la Edad Media o del Renacimiento de los siglos XVI y XVII, encontramos casos asombrosos. Te voy a poner un ejemplo. Torres Villarroel, que es un conocido historiador madrileño, relata, incluso tiene algún opúsculo dedicado, relata una serie de casos preciosos en torno al año 1730, casos españoles de ovnis, y por ovnis no estoy entendiendo naves extraterrestres, sino fenómenos insólitos cuyo comportamiento no entendemos y cuya naturaleza la física moderna no ha logrado explicar. Yo he recogido como del orden de 200 casos españoles anteriores a 1947. O sea, que está claro que se avistan, que están continuamente avistándose ovnis. En todo el mundo, quiero decir, los pueblos primitivos, las tribus primitivas que jamás han oído hablar de ovnis, describen absolutamente el mismo tipo de fenómenos y de ocupantes de los ovnis, que nosotros los llamamos entidades, normalmente de forma humanoide, similar a la humana, que acompañan al fenómeno ovni, los describen a la perfección, de la misma manera que los describe, pues por ejemplo, un pastor castellano, o los escribe un juez vasco, o los escribe, ¿qué te voy a decir?, un empresario catalán. Te digo casos concretos que tenemos. Las descripciones son idénticas, por lo tanto es un fenómeno de tipo universal. Es más, se decía que en China no se había visto nunca ovnis. Un buen amigo mío, el doctor François Luans, un investigador que entonces era director de la Agencia Espacial Europea, director en Madrid, hacía como broma que quizá no los vieran por los sombreros esos que llevaban, que les impedían verlos. Era una broma solamente, porque a raíz un poco de la política de liberalización que ha habido estos últimos años en China, se ha abierto la mano en el tema OVNI y de repente han empezado a llegar miles de casos. No solo eso, sino el país que cuenta con mayor número de fans y de investigadores en el fenómeno OVNI es China. Hay varios miles de investigadores y hay una revista, 2 revistas que se editan, que tienen una tirada de 300.000 ejemplares. Señor de Vicente, yo supongo que para un investigador de este tipo de fenómenos será maravilloso encontrarse con uno de ellos de cara, ¿no? ¿Con qué? ¿Con un ovni? Con un ovni. Bueno, puede ser. ¿Ha habido algún avistamiento personal? No puede ser porque no sé hasta qué punto, Es un fenómeno complejo y realmente uno podría tener algún tipo de peligro físico, quiero decir, hay algunos efectos físicos asociados a los ovnis que, bueno, le pueden dejar a uno un recuerdo un poco desagradable. ¿Que si ha habido alguna experiencia personal por mi parte? Sí. Pues sí, sinceramente sí. Pero son experiencias, no encuentros cercanos, sino avistamientos lejanos, lo que se llaman luces nocturnas. Ahora bien, yo tengo amigos, investigadores, que dicen, bueno, es que a mí no me gustaría encontrarme con un ovni porque eso me restaría credibilidad y además me impediría mantener la suficiente distancia que requiere la ciencia. Bueno, yo tengo la gran ventaja de que no soy un científico, yo soy un simple periodista, un curioso del tema, y en mis correrías, no tan múltiples como las de otros investigadores, detrás del fenómeno, en las zonas y en las épocas en las que había oleadas de avistamientos, yendo con diferentes personas, hemos visto en ocasiones estas luces nocturnas de extraño comportamiento. ¿Por qué digo extraño comportamiento y por qué digo que sí que he visto algún ovni? Porque las maniobras que describían eran maniobras típicas de los ovnis y que para nada tienen que ver con los fenómenos conocidos. Por ejemplo, hoja en caída muerta, en zigzag, como una caída como una hoja muerta que cae en una suerte de zigzag, es una de las maniobras. Maniobras quebradas, por ejemplo, se desplazan en horizontal y luego caen en vertical y se mantienen quietos en un punto. Ahora, esto a mí no me dice nada nuevo. Bueno, es una confirmación más. Yo ya sé que el fenómeno existe. Realmente me merece más la pena haberme podido entrevistar con muchos testigos, entre ellos con muchísimos pilotos sobre todo civiles, pero también algunos militares, aunque el tema, sobre todo con los pilotos militares, ha sido especialmente con algunos que ya no lo son, porque ya se sabe que el tema está considerado materia reservada por el ejército español como por los ejércitos de otros países. Se hace mucho uso por parte del ejército, ¿no?, de todos los países de este tema. Es decir... Bueno, del ejército español no. A mí me parece que tienen una postura bastante sensata con respecto al tema.
que ellos sobre todo están interesados en investigar, les gustaría saber qué hay detrás. Estas son mis suposiciones. Bueno, suposiciones que tienen la base un poco de conversaciones mantenidas a diferentes niveles, pero más les gustaría a ellos que saber cuál es el fenómeno al que se están enfrentando, qué le van a contar a la gente. Es normal entonces la prudencia que mantienen. Por otro lado, ellos están siempre dispuestos, lo han manifestado en algunas ocasiones, les gustaría, sobre todo a algunos sectores, en el ejército español como en cualquier otro, mantener un intercambio con los investigadores serios, pero también temen un poco el peligro de que, por ejemplo, si ellos han ido a entrevistar a algunos testigos, esto me lo ha manifestado algún militar de alta graduación hablando sobre el tema, ellos temen especialmente que, claro, si van a entrevistar a unos testigos, esos testigos se fían de ellos, les dan su nombre, el caso luego se publique por ahí con su nombre, pueden quedar mal. Son detalles de este tipo. Ahora, hay otros, más que ejércitos, otros gobiernos que manipulan salvajemente el fenómeno OVNI. Ejemplo, las grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. No solamente es que oculten información, es que la manipulan para sus propios fines, para ocultar todo tipo de armas y todo tipo de maniobras que ellos están experimentando en secreto y que, claro, si en principio para ellos era una patata caliente que tenían que soltar de las manos a toda prisa, porque ¿qué explicación iban a dar al contribuyente cuando los ovnis burlan todos los sistemas de defensa en los cuales están invirtiendo constantemente unas cantidades astronómicas? ¿Qué explicación le van a dar si no valen absolutamente para nada? Pero luego, digamos, pasaron a utilizar el fenómeno OVNI y a decir, bueno, ya que la gente cree en los ovnis, ya que la gente cree en los extraterrestres, vamos a disfrazarnos de extraterrestres y vamos a hacer las cosas a nuestro antojo. Por ejemplo, se pueden hacer experimentos de guerra bacteriológica, de guerra biológica y de otros tipos, amparándose perfectamente en el fenómeno OVNI. Es grave lo que comenta nuestro invitado. Es grave, pero hay casos concretos, ¿sí? Hay casos concretos que podemos ver y ya digo, no solamente en Estados Unidos, que es algo que he venido denunciando, bueno, investigadores americanos han denunciado de hace mucho tiempo, sino en la Unión Soviética lo mismo. En la Unión Soviética es asombroso ver que en el año 77, en el año 80 y en el año 81, que ha habido 3 grandes avistamientos, curiosamente coincidían esos 3 grandes avistamientos en el año 80 y 81 sobre Moscú, en los que miles y miles y miles de ciudadanos asistían horrorizados a un espectáculo aéreo increíble, y lo asombroso es que muchos de ellos estaban especialmente horrorizados porque creían que había llegado el fin del mundo, muchos porque creían que era un ataque nuclear americano. Ahora, ¿qué ocurre? Toda la prensa de todo el mundo, sobre todo los americanos, dieron grandes titulares: ovnis, un inmenso ovni sobre Moscú, o sobre Petrozavodsk, un ovni Medusa en el año 77, dando toda una serie de descripciones de lo que había pasado. Y los rusos no... Los rusos sí, los rusos dieron mano libre a una serie de investigadores, a los más espectaculares, para que dijeran: los extraterrestres han estado a punto de aterrizar. Lo curioso es que esa misma noche habían sido disparados varios satélites de la serie Cosmos, con fines estrictamente militares, que habría que discutir ampliamente, armas tan poderosas como terroríficas y mortales, y era curioso, pero seguían la misma trayectoria que esos supuestos ovnis y debían haber pasado sobre Moscú por algunos accidentes a esa hora. Yo pienso que no es ovni todo lo que reluce y que algunos ovnis, y no precisamente los que puedan venir de por ahí, son muy peligrosos. La ventaja de tener un invitado, de contar con un invitado en el programa como Enrique de Vicente, es que no solamente este programa se va a quedar en el fenómeno OVNI, sino que vamos a tratar de aprovechar y estrujar para que ustedes lo pasen mejor y se enteren de más temas en lo posible el tiempo en este programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos con Ramón García, que se encarga, como en cada Adivina Quién. Los amigos, hablando del fenómeno OVNI, concretamente la Unión Soviética, y de ese ocultismo que parece que hay tras el telón de acero, con nuestro invitado en Adivina quién viene esta noche, Enrique de Vicente. Y con su permiso yo quiero abordar un segundo tema que enlazaría con el anterior, sobre un artículo que leí del señor de Vicente y que realmente a mí me da un poco de miedo, o por lo menos sí que pensar. Decía textualmente, con su permiso se lo leo, este artículo: financiados por el Pentágono y el Kremlin, docenas de laboratorios preparan en secreto la guerra de las mentes. Espías extrasensoriales, armas psicotrónicas, guerreros vudú, amenaza o ficción. Para mí, Agustín, un poco de amenaza y mucho de ficción. Mira, un poco el planteamiento les podría parecer a nuestros videntes, a nuestros televidentes, pues un planteamiento muy fantástico para unos, para otros muy amenazante. Ocurre que, bueno, como todos los artículos que suelo publicar, muy interesantes, siendo una revista científica crítica, por lo tanto, queremos ver no solamente la parte de la ciencia aceptada,
sino también un poco toda la vanguardia de la ciencia, todas las anomalías científicas, todos aquellos sectores que no pueden ser muy conocidos, pero de una forma crítica. Creo que es la única actitud que podemos aceptar, gentes como nosotros, en pleno siglo XX, ante este tipo de fenómenos. Sucede que hay realmente una amenaza llamada guerra paranormal, pero una amenaza que no viene a ciencia cierta, tanto porque haya armas parapsicológicas terribles, como porque se está utilizando, manipulando ese tema con propósitos bastante inconfesables por partes de ambas potencias. Yo creo que entra dentro de un juego tremendo de la inteligencia, del espionaje, de la manipulación y de la guerra psicológica. Se habla de que desde hace 40 años la KGB y la CIA, bueno, la KGB y la CIA se enterarían posteriormente, pero que desde hace 40 años se están preparando esa especie de mentes especiales para esas guerras paranormales, de personas, de autómatas, de auténticos autómatas, ¿no? Eso se viene diciendo. Mira, yo he estudiado el tema bastante a fondo, he consultado muchísimos documentos, sobre todo de procedencia americana. Te explico, en Estados Unidos existe desde hace aproximadamente 10 años una ley, que es la Ley de Libertad de Información, que permite a cualquier ciudadano americano, y luego a los de fuera también, aprovechándose de que eso ya está el juicio que hay que celebrar, solicitar el conocimiento público de cualquier tipo de documentación secreta que afecte a los intereses de los ciudadanos. Gracias a esa ley se han liberado miles y miles y miles de páginas de documentos relacionados con la guerra paranormal, sobre todo con los intentos de control mental, de control de las poblaciones por parte de los norteamericanos, también relacionados con el fenómeno OVNI. ¿Y qué nos viene a decir esta inmensa documentación? Nos viene a decir lo siguiente. Por un lado, con toda certeza, desde el año 1949, en Estados Unidos se han venido desarrollando toda una serie de operaciones llamadas operaciones de control mental, podríamos decir en resumen, y por lo menos hasta el año 63 con absoluta certeza, pero yo creo que continúa, ¿no? Han continuado hasta hace muy poco tiempo. Operaciones que se han llamado Bluebird, o sea, lo voy a decir en castellano, Pájaro Azul, Alcachofa, MK Ultra, MK Delta, MK Naomi, y que sus últimos coletazos pueden haber llegado a ser, según los juicios que todavía se están celebrando, por ejemplo, pueden haber llegado a convergir en la famosa masacre de Guyana. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la masacre de la Guayana? Porque yo sé que entre las teorías de Enrique Vicente y entre los escritos que se relaciona ese tipo de guerra paranormal con las masacres, o la masacre concretamente de la Guayana, en la que murieron cientos de personas. Sí, casi 1 millar de personas. Muy simple, no es una teoría mía, sino que hay un proceso que interpusieron los hijos del senador Leo Ryan, que fue aquel senador que fue allá a Guyana a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando ya se marchaba y había visto lo que había, que era un lavado de cerebro enorme, dispararon contra él, les ametrallaron y murió. Los hijos del senador Leo Ryan han interpuesto una querella contra el gobierno de los Estados Unidos acusándole de ser el directo responsable de la masacre de Guyana. ¿Por qué? Porque la mano derecha del famoso Jim Jones, el reverendo Jones, que era el que había organizado aquello, era agente de la CIA. Su mano derecha era agente de la CIA. Por supuesto, la Agencia Central de Inteligencia Americana decía que ya no trabajaba para ellos, pero lo cierto es que los hijos del senador supusieron que aquello era uno de los últimos coletazos de la operación MK Ultra. A lo mejor se llamaba ya de otra manera. ¿Por qué? Porque en el año 75 y en el año 76, sobre todo en el 76, estalló un escándalo tremendo en Estados Unidos. Un escándalo que bueno, inundó las páginas de todos los periódicos, se discutió en el Senado, de que desde el año 49, como te decía, se habían estado haciendo experimentos de control mental para manipular salvajemente al ser humano, y esos experimentos se habían realizado en Estados Unidos. Ahora, no hay que pensar en nada parapsicológico, no, en algo mucho más trivial, por ejemplo, en electrodos, manipulación mediante electricidad del cerebro, mediante ondas, por ejemplo, ultracortas, mediante drogas. Por ejemplo, se trataba llegaban hasta aprender prestidigitación, contrataban a magos, los agentes de la CIA, para que mientras que estaban con un agente enemigo o con un político enemigo o algo de ese tipo, poderle depositar una droga en la bebida. Es más, incluso la planificación era: tenemos que estudiar los efectos del LSD, droga prohibida por el gobierno de Ejemplos Unidos, pero claro, prohibida no para sus fines políticos, para ver qué efecto podría tener arrojar LSD en la bebida del ejército enemigo. Cosas de ese tipo. Pero lo más terrible es que esos experimentos, como los experimentos de guerra bacteriológica y biológica, se habían llevado a cabo con la propia población norteamericana, atentando contra todos los derechos de los ciudadanos.
Bueno, no solamente eso, sino que se contrató, como parte del proyecto MKUltra, los servicios de un hipnólogo, el doctor Mulholland, que también era parapsicólogo, pues para enseñarles toda una serie de trucos. Es más, yo he llegado a hablar con algunas de las personas que han trabajado en el proyecto MKUltra. Por ejemplo, un famosísimo, el más famoso hipnotizador español, el famoso profesor Fassmann, que era un hombre de teatro, de estos que andaban con Manu de Luxi, pues allá por los años 50, finales de los 40 incluso, hipnotizando en los teatros. Es un gran hipnotizador y él, desconocedor de todo esto, ya me había confesado que allá por el año 61, 58, 61, no recuerdo muy bien, le habían contratado, él me estuvo dando toda la localización de los campos donde había ido, y bueno, todo eso es seguible con la documentación de que era cierto. Le habían contratado dentro de la Asociación Americana de Hipnotizadores, a él como a otros hipnotizadores, para que fueran a unos campamentos secretos y enseñasen a hipnotizar y además condicionasen a agentes de la CIA. ¿Para qué? Por ejemplo, un agente tiene que transmitir una información, una amplia información, de un país a otro. Una buena forma de poder transmitir esa información sin peligro es hipnotizándole, haciéndole que memorice esa información, porque nuestras capacidades mentales son asombrosas, pero no conscientes, sino inconscientes, y se le daba una clave. Él memorizaba la información y solamente cuando alguien le daba esa palabra clave, él, de una forma totalmente inconsciente, recitaba toda esa información. Eso no solamente se hizo con agentes de la CIA, sino que se hizo con gente que generosamente aceptó servir al gobierno de su país y a los que se llevó incluso son las acusaciones que se ha hecho, al suicidio para deshacerse de las pruebas. Cuando en el año 76 se habló en el Senado, se había destruido toda la documentación sobre el particular. Pues es terrible. Bueno, es terrible, y lo malo es que no solamente son los americanos, sino que en la Unión Soviética todos los rumores que nos llegan, a través de los exiliados, a través de muchas vías, es lo mismo, que toda la investigación parapsicológica se ha desviado para el control de la mente. Se dice que el Mossad, el servicio secreto israelí, es uno de los que está a la cabeza en este tipo de cosas de guerra paranormal. En esto, como en todo lo relacionado con la guerra y con la inteligencia, el Mossad es hoy en día el que va a la cabeza en cuanto a información. Sus tentáculos llegan absolutamente a todas las partes del mundo. Es el servicio más eficaz y están perfectamente al tanto de lo que se realiza en los 30 y tantos laboratorios oficiales, científicos, militares de la Unión Soviética, en los cuales se siguen realizando experimentos parapsicológicos. Esto se sabe a ciencia cierta. No solamente eso, sino, por ejemplo, vamos a poner un caso exclusivamente en el cual el Mossad ha utilizado la parapsicología en sentido amplio. Fue cuando la famosa operación Entebbe, cuando recordemos que habían secuestrado a un avión de las líneas aéreas israelíes, lo llevaron al aeropuerto de Uganda, la Uganda del temible Idi Amin. Y bueno, cuando estaban ahí, llevaron en Roma, digamos, a la gente que soltaron, que eran todos los pasajeros no judíos, pidieron su colaboración para hipnotizarles y para, bajo hipnosis, pedirles que recordaran y describiesen la situación exacta del avión y el aeropuerto, porque la reconstrucción que se puede hacer bajo hipnosis de un lugar, de cualquier recuerdo, es perfecta. Entonces, para ver cómo podían llevar a cabo la operación Rayo, que fue como la llamaron, y que fue un auténtico rayo que dieron el golpe en el centro, de una forma automática, por eso salió tan limpia la operación. Lo asombroso es que una de las personas, un médico, no solamente recordó todo con detalle, sino que tuvo una experiencia, así un flash, de lo que se llama clarividencia viajera o visión remota. No solo recordaba lo que había pasado, sino que en un momento llegó a describir qué estaba sucediendo en ese momento. Por una visión remota, habría gente que lo llamaría telepatía. Bueno, no solamente eso, sino hay otra cosa, eso está confirmado, eso es algo totalmente comprobado. Luego hay otra cosa que dice el doctor Andrija Pujarich, que es un parapsicólogo celebérrimo, un gran científico, pero que ha quedado muy desprestigiado, ya no ha perdido su prestigio científico a raíz de que se convirtió en el protector o en el mecenas de Uri Geller, que es un hombre que ha perdido bastante crédito, porque claro, como cobraba por los trucos que hacía, hacía muchos trucos que eran fraudulentos, etcétera. Este señor, que está muy bien informado de lo que pasa allí, ha llegado a decir, yo no me lo creo, pero lo repito, que había una serie de especialistas en parapsicología del Mossad interfiriendo mentalmente mediante medios psicoquinéticos, que sería la acción de la mente sobre la materia, las máquinas electrónicas, los computadores y las instalaciones de radar de los países que tenían que atravesar hasta llegar a su punto. ¿Por qué? Eso explicaría, en cierto modo, por qué no dieron la alarma, puesto que eran países aliados. Ya digo que yo no me lo creo, pero existe la posibilidad. Ahí queda el hecho. Amigos, de aquí hasta el final de nuestra cita por hoy tenemos temas tan interesantes por delante que tratar con Enrique de Vicente,
que es, como decimos, un especialista en todos ellos. Temas tan interesantes, digo, como la leyenda o realidad del monstruo del lago Ness, apariciones marianas y su relación, con el fenómeno OVNI, aparición concretamente de Fátima, más concretamente y más ubicada en Euskadi de Umbe, casualidades asombrosas, la reencarnación, temas que tocaremos en la cita de hoy. Pero antes hacemos un stop para tomarnos o para hacer un brindis con nuestro invitado y nos vamos hacia la mesa, hacia la cena que tenemos preparada en su homenaje, mientras nos quedamos con la música en el programa de Nacha Pop, nuestros invitados musicales de hoy. Hasta ahora mismo. Del mundo de lo paranormal, de lo parapsicológico, con nuestro invitado de hoy, Enrique de Vicente. Yo me quedaba antes, Enrique, cuando hablábamos de la guerra, de la preparación de esos hombres, de esos autómatas, me quedaba pensando, quizá por aquello del mal de ojo, de que si es tan fácil curar, puede ser tan fácil matar. Es decir, me estoy acordando y paso ya al tema de las apariciones o de los fenómenos marianos. Con respecto a lo del aniversario de Fátima, se decía que coincidiendo con el aniversario de Fátima, llegaba el atentado de Ali Agca contra el Papa. Entonces, ¿tiene algo que ver todo esto? Pues sí, es bastante curioso. Mira, tiene relación, indudablemente, toda esa pregunta que tú te hacías, porque a fin de cuentas lo que podemos pensar es, si es cierto que existen los curanderos, que hay gente que es capaz de curar, o al menos de auxiliar, de aliviar los males, los dolores del ser humano, mediante una simple imposición de manos o mediante la proyección de su pensamiento, y yo, piensen lo que piensen los señores científicos, los señores escépticos, estoy firmemente convencido de que hay gente que lo puede hacer. Claro, no lo pueden hacer hasta el extremo de curar cualquier enfermedad incurable, ni en todos los casos, en una ínfima cantidad de casos en todo caso. Bueno, pienso que sí, que los curanderos hay gente que puede hacer esto, que todos en el fondo tenemos una mínima capacidad, pero suficiente capacidad de curar. Sí, por el simple hecho de poner nuestras manos, al igual que la mamá le pone las manos a su niño y, por ejemplo, le calma el llanto, podemos calmar el dolor de los demás. A fin de cuentas, habría la posibilidad de dirigir esa fuerza, esa capacidad del ser humano que puede curar, que puede construir para dañar, para destruir, para hacer el mal. Esto es algo que han creído todos los pueblos desde la noche de los tiempos. Y no es una creencia tan pasada, digamos, que haya quedado tan desfasada, tan atrás en el tiempo, no. Es una creencia que seguía vigente a principios de siglo en muchos países, incluido el País Vasco. En el País Vasco, bueno, hasta los años 20, los años 30, era una creencia que estaba viva. Yo, desde luego, no soy partidario y me niego totalmente a hacer el juego de la progresía de desdeñar, de llamar ignorantes, absurdos, locos a nuestros antepasados. Yo creo que nuestros antepasados tenían una sabiduría, nuestros antepasados más remotos, una sabiduría profunda que ha sido deformada por el paso del tiempo, que ha sido mezclada, por supuesto, por la superstición, que era lo que llegaba un poco a la deformación de esa sabiduría al gran pueblo, al pueblo llano, pero yo creo que esa sabiduría ha pervivido a través de esas supersticiones, deformada. Por lo tanto, quiero decir que en el fondo de todo eso había una realidad. Creo que sí existe un fundamento para el mal de ojo, un fundamento mínimo, pero te diría desde otro ángulo, ese fundamento es tan mínimo y sería en casos tan concretos y se jugaría especialmente tanto con las creencias más que con otra cosa, sería una manipulación de las creencias, puesto que el otro cree que es posible que yo a través de un mal de ojo le mate, puedo utilizar eso como un arma destructiva, además de otras pequeñas cosas que habría más discutibles. Si eso tuviera una realidad independientemente de la creencia del otro, pues eso lo podrían utilizar las grandes potencias para cometer atentados, es decir, para cargarse al presidente de los Estados Unidos o la Unión Soviética. Es decir, a eso iba un poco mi pregunta. Es decir, Ali Agca fue una especie de autómata, podríamos decir. Claro, en el caso de Ali Agca, si existiera esa facultad de matar a una persona a distancia, al Papa le habrían matado mediante un mal de ojo. No hubieran tenido que enviar a un individuo con balas envenenadas, además posiblemente por los problemas que tuvo posteriormente en el hospital, no eran balas comunes, para matarle. Lo hubieran matado a través de ese otro medio. La pregunta que tú me hacías, porque un poco yo me he marchado también, son las coincidencias y circunstancias que se dieron en el atentado en relación al tema de Fátima. Al tema de Fátima, es decir, había en esos momentos, a pesar de la insistencia de Lucía sobre que se revelase el tercer secreto de Fátima, el tan traído y llevado tercer secreto de Fátima, parece ser que justo unos días antes de ese atentado de Ali Agca contra el Papa, había alguna petición especial. Sí, en relación a la revelación de ese tercer secreto. Vamos a ver, por partes. El mismo día en que se cometió el atentado era creo recordar, que el 64 aniversario
de las apariciones, el primer día que habían tenido lugar las apariciones de Fátima. Recordemos, 13 de mayo de 1917, por lo tanto se acaba de cumplir el 70 aniversario. Sucede que aquel día no solamente era la coincidencia de la fecha, sino que además en cuanto a la hora ha habido quienes, por aquello de las coincidencias imposibles, que es un tema que a mí me ha interesado pero que se ha exagerado mucho, han querido ver una coincidencia en la hora. La hora se dice que eran las 17:19, o sea, 5:19 de la tarde, y la aparición de Fátima había tenido lugar en 1919, perdón, en 1917, o sea, 19-17 y 17-19. Bueno, luego sabemos que Aliasca, de repente, en el proceso a la pista búlgara, comenzó a decir que él era el enviado de Dios, que exigía que se revelase el tercer secreto de Fátima y que el atentado había tenido que ver con eso. ¿Hasta qué extremo esto era cierto? Bueno, nadie se lo tomó en serio. Nadie se lo tomó en serio. Sin embargo, todos los periódicos, incluidos los más prestigiosos de todo el mundo, lo han dado en portada. Recordemos que aquí el periódico más intelectual español lo dio en portada. Y, bueno, sin más comentarios, sino ahí queda. Dio en portada no eso, sino el llamado tercer secreto de Fátima, que aparte de ser apócrifo, quiero decir, apócrifo se traduce como dudoso o falso. Además de eso es apocalíptico, bueno, es toda una historia. A propósito de esta historia y de las apariciones concretamente aquí en Euskadi de la de Umbe, yo creo que la de Umbe no es la única aparición que ha habido aquí, y fuera de cámara me comentabas que había una historia muy bonita, de una aparición muy bonita aquí. Hay varias apariciones en el País Vasco, algunas de ellas preciosas, pero la más interesante, además de la de Umbe, que es una aparición seria, que de verdad no me parece un chanchullo, esta mujer, yo he estado con ella, y me parece una mujer convincente, que ella cree que ha tenido esas experiencias, y no solamente eso, que lo importante es que los testigos creen en que eso ha tenido lugar, sino que además la aparición de Umbe está extrañamente relacionada con toda otra serie de apariciones, no solo de vírgenes, sino de otra serie de entidades sobrenaturales, sino que además está extrañamente relacionada con apariciones de ovnis y con fenómenos paranormales. Quiero decir, la primera aparición que tiene ella, o la segunda, en el año 68. El año 68 es un año de gran profusión, de una oleada enorme de ovnis en toda España, y lo que ella ve es algo muy parecido a un ovni, es una luz allí enorme encima de un árbol, y así podríamos seguir hablando de la otra aparición. Ahora, la otra aparición importante es la de Ezquioga. Es una aparición que muchos de la audiencia de tu programa recordarán, que se dio en torno al año 31, al año 31, al año 33, en Ezquioga, en la campa de Ezquioga, que recordemos que está más o menos a mitad de camino entre Donosti, San Sebastián y Vitoria. Bueno, esta aparición llegó a nuclear en torno a ella cerca de 100.000 personas. Yo he tenido acceso a los archivos digamos que tiene el arzobispado sobre la materia, con toda la documentación de la época. Cerca de 100.000 personas llegaron a ir allí, llegó a haber más de 150 videntes, y fue un tema manipuladísimo, pero que tuvo una base indudable. Yo he llegado a ver documentos que pondrían los pelos de punta y que en algún momento espero publicar hasta qué extremo se ejercieron unas presiones terribles, vergonzosas, sobre los testigos iniciales, que eran 2 niños de 9 y 10 años de edad. Las amenazas que se les hicieron fueron comparables con las que se hicieron con los niños de Fátima, que se les amenazó con quemarles en aceite hirviendo. Ahí fueron presiones procedentes de ciertos sectores, de ciertos poderes, diciéndole que si no negaban que habían tenido esas apariciones, bueno, había una serie de amenazas a continuación que prefiero no reproducir. Pese a eso, los niños dijeron que habían visto a la Virgen y que lo iban a seguir manteniendo, porque eso, la Virgen, Dios y ellos lo sabían. Señor de Vicente, si puede resumirse al máximo en 4 palabras, ¿cuál sería su definición, su teoría sobre las apariciones en sí? ¿Es la Virgen? ¿Es una experiencia real? Es una experiencia real. Es real en principio para los testigos, pero muchos de los epifenómenos, de los fenómenos relacionados con las apariciones, son reales para mucha gente. Por ejemplo, hay mucha gente que ve cómo la hierba se aplasta, que ven toda otra serie de cosas, que se le secan la ropa, toda una serie de fenómenos. Por lo tanto, no es solo una experiencia individual, de tipo alucinatorio, sino en todo caso una experiencia colectiva, y que en ocasiones deja efectos físicos. Por lo tanto, para mí, tendría que dar otra serie de explicaciones. No solo es real, sino que tiene una serie de semejanzas que necesitaríamos tiempo para describir con el fenómeno ovni, con muchos fenómenos paranormales y con muchas de las que llamamos anomalías científicas. ¿Cuál sería la hipótesis que explicaría esto? Habría muchas hipótesis. Indudablemente, para el católico creyente en la Virgen, bueno, para él la hipótesis más sencilla es que es la Virgen.
pero de verdad, serían tan largas la lista de preguntas que tendríamos que decir, y si es la Virgen, ¿por qué hace esto, y por qué hace lo otro, y por qué hace lo otro, y por qué lo hace lo de más allá? Y vamos a ver, en principio, ¿por qué tiene, por ejemplo, que hacer un maravilloso milagro solar que tiene mucha relación con el fenómeno OVNI, como hizo en Fátima, y no se aparece a todos los que estaban allí presentes? Ojo, en otras ocasiones, como en la Codosera, en Extremadura, en el año 46, lo hizo ante republicanos, ante guardias civiles, ante gente de todo tipo. O sea, hubo como 200 personas que vieron esa aparición. Ahora, la descripción que a mí me han dado esos testigos es idéntica a la que me han dado ahora mucha gente que piensa, que cree que han visto extraterrestres. De repente hay una imagen que se materializa ante él, a veces como si fuera una pantalla de televisión. Bueno, habrá gente que quiera especular sobre esto, que son extraterrestres, inteligencias superiores, que están proyectando ante nosotros las imágenes que ellos quieren para guiar nuestras creencias, porque no hay mejor forma de guiar al ser humano, de manipular la historia humana desde fuera, no habría mejor forma que manipulando las creencias. Sería una forma de intervenir, sin dejarse ver. Nos proyectan una serie de imágenes y guían nuestras creencias. Esto, aunque pueda resultar absurdo, es la hipótesis mantenida por una serie de científicos de talla, como por ejemplo Fred Beckman, un gran psicólogo de la escuela de Skinner en Estados Unidos, o como el doctor Jacques Vallée, un gran informático e investigador del fenómeno OVNI. Sin embargo, yo no necesariamente pienso que haya que recurrir a explicaciones tan complicadas, sino pienso que sería algo que tendría que ver con el ser humano, con los individuos y con la colectividad, con lo que Jung ha llamado el inconsciente colectivo. O sea, sería como una suerte de inconsciente de toda la humanidad que en momentos de gran peligro, como puede ser el momento actual para la humanidad, porque la humanidad tiene la posibilidad de destruirse a sí misma, y eso es algo que el inconsciente no ignora. Es un peligro y hay que poner todo tipo de barreras. Materializaría esas formas, que esas formas se han materializado a lo largo de toda la historia, crearía esas formas, estoy tratando de explicarlo, como formas de comunicarle ese inconsciente nuestro tan sabio a la humanidad, que debe frenar su camino, que debe haber variaciones. Eso explicaría, y es una forma de resumirlo demasiado rápida, demasiado violenta y demasiado irracional también, pero eso explicaría, entre otras cosas, la irracionalidad tremenda que tienen esas apariciones. Son, por definición, las apariciones marianas, como el fenómeno OVNI, absurdas, son un carnaval de lo absurdo. De verdad, cualquier científico o cualquier militar que estudia el fenómeno OVNI y lo estudia superficialmente, bueno, sale pitando y dice, bueno, esto es una banda de locos, pero se vuelve loco todo el mundo que ve un OVNI. Bueno, me cuentan unas historias que se les aparece un extraterrestre y les dicen tal cantidad de tonterías que de verdad, ¿no? Si fueran gente que quisieran inventarse lo que están contando, contarían cosas más coherentes. La principal evidencia para mí y para otra mucha gente de que lo que cuentan es cierto, es su verdad, es que cuentan cosas absurdas. Vamos a hacer un alto en el camino para dar a vida cuenta de la cena y mientras tanto hacemos un nuevo stop musical, como decíamos, con nuestro grupo invitado, Nacha Pop. Ahora volvemos. Los fenómenos paranormales con nuestro invitado Enrique de Vicente. Y a la recta final, quizá hay alguna conexión, como tú me hayas comentado fuera de cámara en algún momento, Enrique, con el monstruo del lago Ness. Digo lo anterior, lo de las apariciones, el monstruo del lago Ness, ¿tiene algo que ver? Pues para mí, extrañamente, sí. Para mí, bueno, y sobre todo para algunos teóricos que han estudiado todos estos fenómenos, llamamos a estos fenómenos anómalos o anomalías de la ciencia. Aquellos fenómenos que la ciencia todavía no ha podido explicar, pero que sin embargo presentan evidencias suficientes de su existencia. ¿Por qué tendría algo que ver? En principio, porque el monstruo del lago Ness ha sido detectado en alguna ocasión mediante aparatos de sonar, incluso fotografiado, algo relacionado con ello, pero sucede como con los ovnis, como con las apariciones, etcétera. Tenemos muchas fotografías de cosas vaporosas, luminosas, pero nada concreto. ¿Existe y qué es si existe el monstruo del lago Ness? Sinceramente yo no creo que sea un animal. Habría muchas razones en contra, no creo que sea un animal vivo, porque nunca se ha encontrado ni un esqueleto, ni un resto de ningún tipo, no se ha logrado una buena fotografía perfecta, nada de nada de nada. O sea que Ness, digo yo, que algún día tendría que salir a respirar o... Sí, bueno, se han tomado fotografías, pero ya digo, todo es muy discutible. Lo terrible es que no solo es discutible el monstruo del lago Ness, sino multitud de monstruos de parientes suyos que están en todos los lagos y en todos los ríos de muchos lugares del mundo, y curiosamente en algunos de ellos que se han visto en muchas ocasiones, hay en una época del año que prácticamente se deseca, y ahí no aparece ningún monstruo. ¿Dónde está ese monstruo? Para mí ese monstruo no está solamente en la imaginación popular, que es cierto, sino cómo podríamos explicar las fotografías conseguidas con el profesor Robert Rines y con su equipo. Y de verdad, esto no hay que tomárselo a broma. Por ejemplo, el New Scientist, que es una revista inglesa prestigiosa de ciencia semanal, publica constantemente las últimas investigaciones sobre el lago Ness, porque saben que algo hay.
Ese algo, para algunos de los estudiosos de los fenómenos insólitos, de los fenómenos anómalos, sería algo que no pertenecería a este orden de realidad que nosotros conocemos, que nosotros entendemos. Por decirlo de alguna manera, sería un fantasma, como serían algunos de los ovnis, fantasmas. Fantasmas en el sentido no espíritus el más allá, ni nada de eso, no. Estarían formados por otra sustancia distinta de lo que está formada la realidad que nosotros conocemos. La física moderna, especialmente la física cuántica, está cada vez, ya desde principios de siglo, confirmando y demostrando, al menos a nivel teórico, que la realidad nuestra no es la única posible. Hay miles de realidades alternativas. Pertenecería a una de esas realidades alternativas. Otra forma de verlo, otra hipótesis, sería que estaría formado por un fantasma, por un recuerdo, digamos, de la gente que vivía en esas tierras, por un recuerdo colectivo. Sería como un fantasma generado por las creencias de mucha gente proyectándose en que hay un fantasma que sale por las noches. ¿Las familias, los antepasados? Sí, pero incluso eso le llegaría a dar forma psíquica, o sea, forma física aparente. A propósito de la forma física aparente, y salto de tema con tu permiso, iríamos a otro tipo de animal, pero este muy especial, un tema sobre el que has escrito también algunos artículos y francamente de ponerle a uno los pelos de punta. Estoy hablando del fenómeno de la licantropía, los hombres lobo, amigos, eso que parece ser que era algo, en fin, un reino de taifas de la película nada más, de las películas, y que parece ser que tiene algo, en fin, algo que contar. ¿Existen los hombres lobo? ¿Han existido? Sí, por supuesto, pero no es un reino de las películas como piensa la mayoría de la gente, al igual que tú. No, esto es algo que encontramos en los procesos por brujería y por hechicería de los siglos XV, XVI, XVII, de una forma constante. No solo licantropía. Licantropía hoy en día es un fenómeno que se estudia a nivel médico, que es una enfermedad concreta, o más bien una baraúnda de enfermedades diversas, que llevan a algunas personas a creerse lobos o a creerse bestias de cualquier tipo, a echarse incluso en cuatro patas, ir caminando, ir babeando y a vivir incluso como lobos. Eso es un fenómeno que afectaba a mucha gente en la Alta Edad Media, el Renacimiento, etc. No solo eso, sino lo que se llama la metamorfosis. Desde la más remota antigüedad se ha dado el fenómeno de la metamorfosis en todos los pueblos. Millones de personas, el 90% por lo menos de la población que ha vivido sobre este planeta, han creído, a lo largo de toda la historia, en la existencia de la metamorfosis, de que había gente, especialmente los brujos, que podían transformarse en animales diversos. No solo eso, sino que algunos con su inmenso poder podían transformar a otros. Vamos a dejar con harto sentimiento fuera un tema como la reencarnación, del que esperamos charlar en otra ocasión con nuestro invitado Enrique Vicente. Y para terminar, porque el tiempo se nos agota, y esto es una cosa que como siempre digo, y es cierto, cuando una charla es interesante como esta, pues a uno le da rabia, pero vamos, como digo, con el tiempo contado justo a dar algunos ejemplos para que nuestros amigos sepan otro de los temas sobre el cual ha escrito Enrique Vicente, como es las casualidades asombrosas. ¿Qué son las casualidades asombrosas? Bueno, son esos miles de ejemplos que podemos reunir, históricos muchos de ellos, pero que se dan en nuestra vida de continuo. Por ejemplo, yo estoy pensando en una persona a la que no veo hace muchos años y de repente me la encuentro, tengo necesidad de encontrarla y de repente me la encuentro en la calle. O estoy pensando en mi primo que hace unos meses que no le veo y digo, hombre, le tengo que llamar para comentarle no sé qué, y él me llama en ese preciso momento. Por ejemplo, en el extranjero dicen campanillas, nosotros decimos aquí el mundo es un pañuelo. Los irlandeses. Claro, los irlandeses y americanos también. Hay ejemplos, Enrique, hay ejemplos, a ver si eres capaz de sintetizar, hay ejemplos fantásticos de casualidades asombrosas. Claro. Por ejemplo, Lincoln y Kennedy. Sí, porque por ejemplo, los ejemplos que yo te he puesto se puede decir es telepatía. No, pero las coincidencias van más allá de la telepatía. Lincoln y Kennedy, yo he encontrado del orden de 40 coincidencias asombrosas entre sus vidas y sus muertes. Por ejemplo, nacieron, digamos, hay unos paralelismos de 100 años exactos en los momentos en que nacieron, en que tomaron la presidencia, que fueron proclamados presidentes. La suma de las letras de su nombre y su apellido dan el mismo número, lo mismo la suma de las letras del nombre y apellido de las personas que les asesinaron. Sus mujeres tuvieron un mismo número de hijos, tuvieron un hijo dentro de la Casa Blanca, estoy hablando un poco de memoria. Es más, hasta sus entierros fueron idénticos, pero eso es lo único que yo digo, no hay coincidencia, porque Jackie Onassis, anteriormente Jackie Kennedy, era muy consciente de eso y hizo seguir el entierro de Lincoln, repetirlo absolutamente con John Fitzgerald Kennedy. Ahora, no solo eso, te digo, llegaron hasta el extremo de que las circunstancias en que les mataron eran idénticas. Creo recordar que
a Lincoln le mataron en un teatro, dispararon sobre él en un teatro. El asesino corrió a esconderse en una librería, en un almacén de libros. Bien, en el caso de Kennedy, dispararon sobre él desde un almacén de libros y corrió, digamos, a refugiarse en un teatro, al revés. Vamos, hubo, digamos, este mismo ejemplo, pero invertido. Pero no solamente eso, sino que además el coche en el que mataron a Kennedy era un coche de la Ford, el modelo Lincoln. Yo no quiero que sea una coincidencia asombrosa, sino una coincidencia maravillosa el que nos volvamos a encontrar de nuevo en estas cenas que tenemos en Adivina quién viene esta noche, con tertulia como excusa fundamental. Enrique de Vicente, enhorabuena por todos sus trabajos y muchísimas gracias por haber querido compartir con nosotros esta cena. Se nos quedan montones de cosas, montones de preguntas y de temas fuera de los que esperamos de verdad, y lo reitero una vez más, poder charlar en otra ocasión de nuevo, porque siempre es un placer. Enrique Vicente, muchas gracias. A ti, Agustín, y a todos vosotros. Y a ustedes, amigos, por supuesto, muchísimas gracias también por haber estado ahí. El tiempo se nos escapa y, como decíamos antes con nuestro invitado, nos da lástima. Ojalá que hayan disfrutado con el programa.